y Dios me los bendiga. En esta hora, el título de nuestra lección, advirtiendo al pecador, se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 3, el verso 18. La lección de hoy nos llama a cada uno de nosotros, primeramente como creyentes, a ver el mundo en el cual estamos viviendo y que no se nos olvide cuál es la misión del creyente. Pero antes de empezar, vamos a orar. Padre glorioso, a ti damos gloria, honra y alabanza por tus grandes y ricas misericordias, por tu amor infinito, por el privilegio que nos da, Señor, de llevar tu palabra, Señor, a todos aquellos que no te conocen, como al que te conoce, Padre. Que veamos con todo lo que está de nosotros, Señor, la seriedad del mensaje tuyo para cada uno de nosotros en este día. Te ruego, Padre, que tu mano, Señor, sea sobre cada uno de los que van a escuchar y estarán escuchando a través de toda esta semana. Padre, te ruego por los enfermos, que tú pongas tu mano poderosa sobre ellos. Por aquellos que perdieron un ser querido, Señor, que tú traigas consuelo. Por todos los ancianitos, Señor, que están en esos campos de Señor, te ruego por ellos. Padre, que aquellos hijos que los han abandonado y se han olvidado de ellos, que tú toques corazones, Señor, de cada uno de esos hijos, Señor, y vengan, Señor, a procurar a sus padres. Bendice, Señor. Bendice, Señor, a nuestro presidente, a nuestra nación, Padre, a cada uno de los líderes. Padre, miramos cada vez que pasan las noticias que tu venida está cerca, Señor, y lo miramos cada día más y más. Bendice tu palabra en esta hora en cada corazón, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dice el verso 18 del capítulo 3 de Ezequiel: cuando yo diga al impío, ciertamente morirás, y si no le advirtieres, si no hablas por advertir al impío de su mal camino, a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Quiero que escuche también el verso 20. Y dice: cuando un justo se desvíe de su justicia y comete iniquidad, yo pondré un obstáculo delante de él y morirá, porque tú no le advertiste. Él morirá por su pecado, y las obras de justicia que había hecho no serán recordadas. Pero yo demandaré su sangre de tu mano. Esto, mi querido hermanos y amigos, subraya el peso del papel del profeta Ezequiel como atalaya. Dios lo hizo y lo está haciendo bien claro, que cuando Él manda un aviso, ¿a quién? Al impío. Ezequiel era responsable de entregar ese aviso. La palabra nos dice que si Ezequiel le fallaba en hablarle al pecador, el pecador va a enfrentarse al juicio de Dios por su pecado. Pero, y aquí está lo duro, cada vez que hay un pero, se pone difícil. Pero Ezequiel será responsable porque no cumplió su obligación. Mire, la obligación de predicar el evangelio no es un lujo o una opción. Es un mandato del Señor Jesús que nos dio allá en el libro de Mateo. Pero en el día de hoy no estamos tomando en serio
el mensaje para el pecador, para aquel que se ha apartado del camino. Escuche bien, este énfasis que está en este verso, es serio, de cómo yo y tú debemos de compartir las buenas nuevas con otros, especialmente cuando viene el aviso de Dios para su pueblo por causa o consecuencia de su pecado. Hace un tiempo atrás predicábamos en el punto de que a Dios no le gusta o no es su deseo que un pecador se pierda, sino que todos vengan al conocimiento. Mi querido hermano y amigo, el pecado tiene consecuencia y tampoco es meramente ser obedientes a Dios, sino sentir, escúcheme bien, sentir un genuino, ¿qué sería la palabra correcta? Sentir profundamente, hermanos, por aquella persona que no conoce a Jesucristo, ¿dónde es donde va a pasar la eternidad? El trabajo de nosotros debe de ser y esta es la única razón por la cual estamos con ustedes ahora, es porque me interesa el bienestar de cada uno, porque eso está en el corazón de Dios, y porque está en el corazón de Dios debe de estar en aquellos que Él ha llamado. El ministerio de Ezequiel ocurrió en un tiempo cuando el juicio de Dios vino sobre la nación de Israel. Mientras el pueblo estaba exiliado en Babilonia, y la razón por cual Dios nos permitió que se los llevaran cautivos fue porque persistieron en su pecado y en su rebelión en contra de su Dios. En el libro de Ezequiel, el capítulo 33, el verso 6, véase otra vez el aviso enorme para todo creyente. Escuche bien. Pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta, o sea, no avisa, y el pueblo no es advertido, y una espada viene y se lleva a uno de entre ellos, él será llevado por su iniquidad. Escuche bien, pero yo demandaré su sangre de manos de este centinela o atalaya. El profeta Ezequiel, la tarea primordial de él era de avisar al pueblo de su pecado y luego llamarlos a que se arrepintieran y regresaran de nuevo a su Dios. Mire, la misión de él, hermano, era dura, porque mucha de la gente de Israel resistieron la palabra de Dios. Dios le dice a Ezequiel que si él no les avisa, yo, dice, te voy a hacer responsable por cada uno de ellos y su sangre la demandaré de ti. Mire, Santiago nos dice en su libro, capítulo 5, ahí en el verso 19, escúchelo bien, porque a veces cuando hablamos de eso, enseñamos del Antiguo Testamento, pensamos que no está en el Nuevo, pero escuche lo que dice Santiago en el capítulo 5, el verso 19. Dice, hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad, escuche bien, y alguno le hace volver. Listen to this. Verso 20. Sepa que el que hace volver a un pecador de su error,
y de su camino salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Cuando yo escucho eso, reflejo en la gravedad de la responsabilidad que se oye entre el pueblo y de Dios y su convenio, porque Dios desea con nosotros una relación. Él quiere tener una relación personal con cada uno del pueblo de Él. Yo recuerdo cuando a los líderes se les tenía en una norma más alta. Se requería de ellos la palabra perfección, se requería de ellos un ejemplo. Y si no llegamos a esa clase de ejemplo, pues en realidad éramos inútiles para lo que a nosotros Dios nos había llamado. Yo quiero que vean bien, hermanos. Dios nos hace culpables a cada uno de nosotros por nuestras acciones o las faltas de acción. Cuando leo esto me hace pensar y reflejar en la importancia que tenemos yo y tú con el reino de Dios. Eso nos recuerda a mí y a ti, o debe de recordarnos, de las serias consecuencias que hay porque si persistimos en el pecado, pero Dios desea, y por eso nos tiene a nosotros como atalayas, que traigamos el mensaje, el aviso de lo que Dios nos dice, que su venida está cerca y que el juicio se aproxima y que el trabajo de nosotros es avisar y luego salvar al pueblo a través del mensaje que Dios nos da para que traigamos, para que el pueblo o creyentes nos regresemos de nuevo a su camino. Esto, mi querido hermano, pone un énfasis enorme de la necesidad de compartir la verdad. Nada más, compartir la verdad. Y creo que debemos de regresar a poner en serio o tomar en serio el mensaje de la salvación. Yo me ponía a pensar, y estoy pensando, que yo y tú debemos de predicar la palabra de Dios como es, cuando sea aún incómodo o no sea popular. ¿Por qué? Porque esto nos enseña a que yo y tú seamos responsables y que yo y tú podemos ayudar a otros a que se aparten del pecado. Aunque la salvación es individualmente y cada quien lo escoge, pero eso nos ayuda a nosotros y nos debe de motivar a llevar el mensaje responsablemente de que a nosotros nos interesa el bienestar espiritual también de otros, no solamente el mío, sino también el de otros. Nosotros pensamos y decimos, bueno, yo qué tengo que ver. Mire, si nosotros vamos al libro de los Hechos, ahí en el capítulo 20, véase lo que nos dice el verso 26 y también el 27. Véase lo que dice Pablo. Por tanto, escuche, por tanto, os doy testimonio en este día que soy inocente de la sangre de todos. Escuche bien. Usted dice, pero ¿qué tengo que ver? Nosotros somos responsables
si tenemos la oportunidad de hablarle a él, a alguien de Jesucristo, y no lo hacemos. Miren lo que dice el verso 20. Sepa que el que hace volver a un, perdón, el 27, pues no reuní declarar a vosotros todo el propósito de Dios. O sea, Pablo dice, no rehusé predicarles el propósito divino de Dios, que es que nos apartemos del mal y nos consagremos para gloria de su nombre. Hemos tomado muy a lo ligero nuestra responsabilidad de la vida de los demás. Esta declaración, mi querido hermano y amigo, viene directamente de Dios, enfatizando la autoridad y el peso del llamado que Ezequiel tenía y que nosotros también tenemos. En contraste entre el impío y la responsabilidad de él por su pecado. Pero Ezequiel también era responsable si él guardaba silencio. Escuche bien, si él guardaba silencio, porque hay una urgencia como nunca de declarar las buenas nuevas de Jesucristo. Mire, mi querido hermano y amigo, Pablo nos dice ahí en el libro de Timoteo, en su primer libro, capítulo 4, el verso 16. Escuche bien lo que dice. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciendo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Ve, hermano, hemos olvidado, hemos dejado, nos hemos apartado de la reverencia de Dios, de la santidad de Dios. Nos hemos convertido, hermanos, en un mundo que en realidad batalla para distinguir entre los que son y no son, porque aquellos que declaramos ser y no llevamos la verdad exacta como está escrita en su palabra, somos responsables de las personas que estamos desviando y estas personas que van a pasar la eternidad separados totalmente de Dios. Y hoy tú, en aquel día, Dios va a demandar de nosotros lo que hicimos mal como lo que no hicimos. Es importante el testimonio de nosotros, cómo nos vistimos, cómo funcionamos. El mundo nos está hablando, nos está viendo, perdón. Escuchaba en tiempo atrás un hermano que dice que debemos de hablarle al mundo, de hablarle al mundo. Y si era necesario, digo, usen palabras. Quiere decir que nuestro comportamiento y la manera en que vivemos quiere decir mucho en el día de hoy. Yo te detendré a ti responsable por la sangre de ellos. Tú serás culpable. Escuche, hermanos, qué tan vivo son las imágenes que Dios pone en la mente de nosotros. Porque en la vida de Ezequiel estaba la vida y la muerte de aquellos por los cuales él había sido llamado para ser profeta. Hoy en día tenemos mucho de eso, pero nos hemos olvidado del mensaje. Nos hemos olvidado de las almas que no conocen, pero que andan en un camino que los lleva al desastre eterno. Ezequiel, hermano, el capítulo 3, el verso 18, nos sirve como un recordatorio
de que amorosamente debemos ser responsables en el mensaje que Cristo nos ha dado y que otra gente que está escuchando pueda ver las graves consecuencias de sus pecados. El trabajo de nosotros, como nunca, es apuntar a la gente hacia el Dios de la gracia, que desea salvarlos en vez de condenarlos, que desea darles vida que muerte. Es para nosotros un reto como creyentes de hablar la verdad, de hablar la verdad de todo lo que está de nosotros. A veces no es popular, a veces no se recibe con gratitud o gracia, pero su palabra nos enseña y nos dice. Miren lo que dice el capítulo 34 del libro de Ezequiel, el verso 2. Hijo de hombre, profetiza en contra de los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así dice el Señor Dios, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Y luego dice el Señor, ¿no deben los pastores apacentar al rebaño? Que no es, el llamado nuestro no es para tomar ventaja o beneficio de la hermandad, es para llamar la atención, instruirlos, corregirlos y llevarlos por el camino que los lleva a la eternidad y a esa gracia divina que se encuentra solo en Cristo Jesús. Es tiempo de pensar. Es tiempo de pensar en el llamado que Dios ha puesto en nuestros corazones y que veamos con todo lo que está de nosotros. El juicio viene. El juicio viene. Cuando el juicio sea merecido, Dios siempre provee oportunidad para el arrepentimiento, enseñándonos que la meta final de Dios no es condenar a nadie, sino que sean restaurados o regenerados y luego darnos la vida. Mire, Hechos el capítulo 3, el verso 19. Este es el mensaje que debemos de traer nosotros continuamente, que mientras Dios nos da vida, ese debe de ser el mensaje. Por tanto, arrepentidos y convertidos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio venga de la presencia del Señor. Hermano, estoy asqueado de escuchar de estos pastores de las atrocidades que están haciendo, de las enseñanzas que están trayendo al pueblo que no tienen nada que ver con la gracia divina de Cristo. Dios no ha llamado a los pastores para que progresen o prosperen. Nos ha llamado a enseñar al pueblo el camino a la justicia y a la verdad, para que el día que venga el juicio de Dios, yo y tú podamos salir inocentes, como dijo Pablo, de la sangre de todos, porque les hemos hablado la verdad, no lo que yo quiero, sino lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Ahí en el capítulo 1 del libro de Marcos, el verso 15 dice, y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio o creer en Jesucristo, creer en aquel que vino a morir y fue clavado en una cruz y sufrió la muerte más cruel, pero todo por amor a nosotros. Y hay de nosotros, pastores, hay de nosotros, maestros, si no enseñamos esta verdad a un mundo que está creciendo en gran manera. Jesucristo, antes de ascender al cielo,
nos dejó esto, escuche bien, Mateo 28, el verso 19, id pues y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la seguridad para mí, para ti. Pero aquí no hay que prediquemos mensajes de prosperidad, mensaje de esto, mensaje de aquello. No, es un mensaje de arrepentimiento porque dice su palabra. Dice su palabra. Es tiempo, el tiempo se llega. Y hay de nosotros si guardamos silencio en este peligro que se está viendo en el día de nosotros. Hoy debemos de sonar la alarma. Hoy debemos de sonar la trompeta. El juicio viene. Señales hay por todos lados. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos advirtiéndole al pueblo? ¿Estamos advirtiéndole al pecador que Cristo desea vida para ellos y no la muerte? Darles vida eterna que darles una condenación eterna. El mensaje, hermanos, es el mensaje de hoy de llevar al impío este mensaje de vida eterna que solo en Cristo lo van a poder encontrar y en nadie más. Padre glorioso, en el nombre poderoso de Jesús, tu amado Hijo, les he dado lo que tú a mí me has dado, eterno Dios. Te ruego que tu palabra llegue a cada corazón, Señor, a cada mente, y que seriamente, Señor, ahí donde están ellos como aquí donde estoy yo, podemos mirar la seriedad del mensaje que tú nos has dado, Señor, a que sonemos la trompeta, Señor, que hablemos, que gritemos, que vayamos, Señor, con el mensaje de salvación y que no nos preocupamos de nada más, porque tú, Señor, prometiste estar con nosotros hasta el fin del tiempo. Darnos valor, Señor, darnos valor para predicar tu verdad, Señor. No lo que yo quiero o lo que la gente quiere escuchar. Padre, en el dulce nombre de Jesús te lo ruego todo y a ti doy gloria y honra y alabanza porque no hay nadie digno excepto tu Padre en Cristo Jesús. Amén. And amén. Es tiempo, hermanos, de tomar las cosas de Dios en serio. Que Dios me los bendiga ricamente y hasta la próxima.